Haga uno de Muy, muy buenas tardes, mi nombre es Richard Gómez, abogado, estudiante de la especialización Derecho Agrario Ambiental de la sección 01 NBO en el subproyecto Derecho Ambiental Internacional con el abogado especialista Nicanor Sánchez. Bueno, en este video consiste en hablar sobre el reconocimiento y la protección jurisdiccional internacional del derecho ambiental. Podemos decir que en 1972, en la Declaración de Estocolmo, que resultó la conferencia sobre el ambiente humano, al reconocer en su preámbulo que los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para que el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho como es el derecho a la vida. En este contexto podemos decir que a partir de ese documento surgieron en tomarse imperativo la humanidad de defender y mejorar el ambiente, y tenemos muy principalmente como es la Declaración de Río de 1992, donde hace un cambio del enfoque de la Declaración de Estocolmo al abandonar el lenguaje del derecho humano y establecer un principio muy fundamental, que son los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Desde entonces podemos decir que entre el ambiente y el de los derechos humanos ha vuelto a ser concebida bajo la óptica de la protección ambiental, de la promoción de los derechos humanos y la integración de las concepciones mediante la consagración del derecho humano del ambiente a cierta calidad de vida. Y podemos decir que es muy fácil de decir que en esa misma protección de calidad ambiental constituye requisitos o prerequisitos al disfrute de los derechos humanos. En ese sentido, la protección ambiental representa condiciones esenciales para garantizar un ambiente sano, determinaba a la extensión en el cual cierta colectividad humana disfruta de los derechos básicos a la vida, a la alimentación, a la salud, al modo tradicional y a la cultura. En ese mismo contexto podemos decir que el derecho a la vida puede ser considerado un requisito más para los demás derechos. Por otro lado, la vida requiere condiciones ambientales generales, procesos ecológicos, preservados, atmósferas, protectores y servicios ambientales y específicos, como por decir el agua, el alimento, el aire, el oxígeno, y podemos hablar también sobre el fenómeno de la vida, que está fuertemente integrado en la asistencia de un ambiente ecológico equilibrado en relación que se revela no solo en la necesidad de agua potable, sino el aire limpio, el alimento saludable para cada ser humano. Y también podemos hablar también sobre la propuesta de esa declaración sobre ese principio de derechos humanos y el medio ambiente, que es el 26, en el cual establece el principio 5, que todos tienen derecho de vivir libre de especulación, degradación y un ambiente y actividades que afectan adversamente al ambiente, amenaza a la vida, a la salud y a la subsistencia en el ambiente sano. Ok, podemos también hablar sobre el rol de los recursos naturales ante la pandemia del COVID-19 en América Latina. Podemos hablar que la pandemia en América Latina ha afectado mucho en América Latina, sobre todo en los países, en el Caribe, que ha producido impactos sociales, económicos de gran magnitud a escala mundial, y el cual sería que uno de los roles de los recursos ambientales naturales ante esa pandemia en América Latina y el Caribe es altamente dependiente de los recursos naturales, lo que juega un rol fundamentalmente en la economía de la mayoría de los países. En los últimos meses se han visto que la economía de la mayoría de los países ante esa pandemia, lo que reveló una clave de los recursos naturales, muy específicamente tras los impactos del COVID se identifica la necesidad de fortalecer, hay que fortalecer mucho lo que es esa necesidad, el rol del Estado para garantizar el acceso al agua, a la electricidad, alimentos para la elaboración más vulnerables. Al mismo tiempo se destaca la importancia de proteger el funcionamiento, respetar todas sus fronteras naturales y elevar la fragmentación, degradación y destrucción que caracteriza a esa región. Y también podemos hablar un pequeño enfoque sobre de ese rol de esos recursos naturales, que es uno como ser humano preservar esos recursos, que eso nos facilita conservándolos para conservar para una buena vida, que no es solo que no manejamos y
tenemos que tener presente mucho a futuro. Bueno, y por último voy a hablar sobre los desafíos de la gestión ambiental en tiempos de coronavirus en América Latina. Podemos hablar específicamente en América Latina, puede ser en Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, que es el momento de como ser humano con la naturaleza, el cual tener unos desafíos ambientales que deben ser priorizados y atendidos. Tenemos que atender esos desafíos inmediatamente en América Latina y el Caribe. En este sentido podemos hablar sobre la importancia que tienen los ecosistemas y su biodiversidad, la conservación de esos recursos hídricos, la calidad del agua, del aire, entre otros temas que pueden ser de primera agencia del gobierno nacional y en los de los entes territoriales. Entonces, un papel fundamental en esos desafíos es que los estados tienen que prepararse para enfrentar esta pandemia desde el momento que se conoció una vez la propagación, así como las consecuencias a las que se han enfrentado en otros países con mayor desarrollo. No solamente podemos hablar de aquí Venezuela, bueno, que hay que conservar, cuidar, mantener, proteger, vigilar esos recursos naturales. ¿Para qué? Para tenerlos para la sociedad, para ponerlos en práctica, como es el agua, que el agua es muy importante, porque el cual nos evita para lavarse las manos, los alimentos, preparar los alimentos, el aseo personal, y en este sentido cobra importancia lo que es la preocupación de cada país en relación con las consecuencias del tipo económico, así como el manejo que el gobierno le dará al adecuado suministro de los servicios públicos y las estrategias que se implementarán para garantizar la seguridad alimentaria, especialmente de las comunidades más vulnerables, en cual significa garantizar ese recurso hídrico en todo momento, teniendo en cuenta la importancia de contar en todo momento la necesidad de tener la frecuencia recomendada en el lavado de las manos y realizar la rutina diaria. Muchas gracias, muy buenas tardes, compañeros, colegas, eso es todo. Aprieto aquí.